¿Qué le quedan de estos 6 años de gestión, Jacquelina? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me queda en lo personal, en lo profesional, la satisfacción de terminar bien esta gestión, que ha sido realmente 6 años de desafío día a día, mucho trabajo, en una función que no es fácil de comunicar a la sociedad y a todo el arco político y judicial. Creo que se ha podido. Me voy muy preocupada por la situación que se vive en la provincia, porque creo que a la defensora nueva le dejo un problema, o sea, no yo, digamos, le espero un problema peor del que recibí yo. Yo por ahí pude focalizar más en la organización interna del organismo, de la institución, se logró un fortalecimiento, pero a su vez acompañando siempre la gestión, porque esto es toda una mezcla de cuestiones de gestión administrativa y lo político, lo jurídico, son muchos hilos que se van moviendo al mismo tiempo y directamente vinculado con una realidad que es, digamos, muy grave, muy fea, que tiene que ver directamente con lo que la sociedad está viviendo, está sintiendo, está palpitando, los temas de inseguridad, que van, digamos, como de la mano de la cantidad de personas privadas de libertad y del problema carcelario. Es toda una misma realidad con sus distintas aristas. O sea, hay que destacar algo, Osvaldo. El trabajo de Jacquelina fue reconocido por todo el arco político. Sí. Y eso no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor que está cumpliendo una función específica como es la defensa pública, ¿no? La semana pasada estuvo aquí sentada en el mismo lugar donde estás Diana Márquez, de Justicia Restaurativa. Ah, sí. Sabemos que vos admirás este sistema, pero a su vez te encontrás con una realidad. El 85% de los presos vuelven a reincidir, de los que salen de la cárcel. Así es. ¿Crees que hay otro camino o no? Sí, yo creo que hay otro camino. Estoy absolutamente convencida que hay otro camino y no es algo que a mí se me puso en la cabeza, sino que es algo que lo podemos ver y palpar en otros ejemplos de otros países. Europa ha ido pasando por las mismas situaciones. Por ejemplo, España ha tenido, digamos, la misma problemática carcelaria que tenemos nosotros con el sistema franquista. Tenía cárceles sobrepobladas, cárceles de depósito, con una política criminal de mucha mano dura, y hoy tienen una situación absolutamente distinta. No conozco en profundidad todos los estados españoles, pero he recorrido algo y bueno, en Europa es sabido que las cárceles en algunos lugares, países más chicos, están vacías. En algunos lugares las alquilan como... Sí, Finlandia. Sí, como hoteles. Yo pienso que uno de los secretos está en la dimensión, en el tamaño. Con cárceles de 2.000 personas no se puede trabajar la resocialización en serio, porque ¿qué tipo de gestión necesitas para poder trabajar con 2.000 presos o 2.500 como tenemos en Coronda, en Piñero, que provienen todos de los sectores más humildes de la sociedad? Y digo todos porque hay un 98%, lo dijo el mismo fiscal, de no sé cuántos millones de causas que se iniciaron, hubo solo 380 investigaciones de lavado de dinero y no hay ni un preso por lavado de dinero en la provincia. Son todos, el 70% de los presos están... Los mismos fiscales dicen que la justicia de Santa Fe es selectiva. Y sí, y los mismos fiscales se asombran de la cantidad de presos que hay, como si fuese un problema de otros, ¿no es cierto? Como, Jacquelina, esto es muy... cuando circula y hay casi una admiración a la política de persecución penal del presidente de Honduras, Nayib Bukele, en donde El Salvador, en donde se desconocen las más elementales derechos humanos, y hay quienes hablan de posiblemente aplicarlo en la Argentina o intentar aplicarlo en la Argentina. ¿Qué dicen ustedes desde el punto de vista de la defensa, como abogada? O sea, desde el punto de vista de la defensa, una opinión institucional es absolutamente negativa y contraria a esa postura. Y personalmente me hago cargo de lo que digo. No sé quiénes son las personas que dijeron eso, pero si esas personas son funcionarios no pueden estar en el cargo que ocupan, porque están diciendo algo que es ilegal, que va en contra de la Constitución Nacional, que va en contra de la ley de ejecución penal, que va en contra de una Constitución que nosotros tenemos, que es el marco del Estado de Derecho donde todos tenemos que desenvolvernos, y especialmente los funcionarios públicos,
aunque no tengan que tener título de abogado, no pueden desconocer lo que la Constitución dice. Entonces, basta de desinformar a la gente. Porque además, más allá de eso, que es un aspecto jurídico y un aspecto de responsabilidad de los funcionarios públicos en un Estado republicano, que me indigna realmente que haya gente que transmita ese tipo de conceptos, está el resultado, obviamente que va a ser malo, porque toda esa gente que pasa por una cárcel prehistórica, donde se los tiene arrodillados desnudos, o sea, es algo que absolutamente superado por la historia, por el derecho. El resultado nunca puede ser bueno, siempre va a ser malo, esa gente va a volver peor a la sociedad. Ahora, o absolutamente anulada en términos una psiquiátricos. pregunta, siempre, o sea, fue durante toda tu gestión una preocupación el derecho de los internos también, la superpoblación carcelaria, como vos decías, donde hay 4.000, en realidad tuviera que haber 2.000 y hay 4.000 o 9.000, caso de Piñeiro, Coronda, etcétera, ¿no? Es decir, ¿sentís que pagaste algún costo político? Y yo esta pregunta ya te la hice, por defender los derechos de los presos cuando hay una corriente de opinión donde dice, bueno, hay que aplicar mano dura, que se pudran en la cárcel y todo ese tipo de cuestiones que escuchamos a diario? Mira, Guillermo, yo en lo personal Sí. soy una convencida, y siempre lo digo, que para asumir un cargo como juez, como fiscal, como defensor, si vos no estás convencido de lo que haces y vas a trabajar de acuerdo a las presiones, no tenés capacidad para hacerlo, tenés que renunciar, te tenés que ir. Si tuve algún cargo político, algún costo político, y lo habré tenido seguramente, pero nunca me fijé en eso. Leo los comentarios por ahí de la gente y, ¿sabes qué? Al contrario, me fortalecen más en tratar de comunicar mejor lo que nosotros hacemos, porque yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de cultura cívica, porque la población no tiene que saber derecho, no sabe derecho, y los que estamos más familiarizados tenemos más claro. Nosotros, por ejemplo, vos a cualquier persona le preguntás, ¿qué hace un fiscal? Lo tiene claro. ¿Qué hace un juez? Lo tiene clarísimo. ¿Qué hace un defensor? Es más difícil, no lo entiende, nosotros tenemos que explicarlo. Sí, que es una posición a veces incómoda, un poco antipática, sobre todo ante tanto discurso demagógico punitivo que hay, en donde a la gente se le vende que el derecho penal va a traer la solución de los problemas sociales, cuando esto no es así, esto está visto. Se droga, lo metemos preso. ¿Qué va a hacer el derecho penal ante el tema de la droga como un tema de salud pública? Ambiental, lo metemos preso. Claro, a partir de eso, el Senado está insistiendo en una ley de narcomenudeo, es decir, que la justicia ordinaria se ocupe de los casos de la venta de drogas. Mira, yo espero que la provincia de Santa Fe, que tiene una trayectoria institucional más allá de algunos altibajos que por ahí podemos tener, no adhiera a esto. Es inconstitucional. O sea, el delito del narcotráfico es un delito complejo que tiene distintas escalas y que además, como por ejemplo la trata de personas, como por ejemplo el contrabando, trasciende las fronteras provinciales y las fronteras nacionales. Entonces es típicamente un caso de la justicia extraordinaria, que es la justicia federal. Sí. Tratarlo acá, ¿sabes lo único que va a traer? Más presos. Por supuesto. ¿Y qué presos? Los pobres, que son los últimos, los perejiles. Es para la estadística de quién tiene un porro en el bolsillo y no a quien lava el dinero o lava los activos. O del que vende al menudeo, que yo no digo que esté bien que venda al menudeo, no. Es un acto disvalioso. Pero no es la justicia provincial, porque sino, aparte que acá, este tema de la reincidencia que vos traías a colación, es cierto que nosotros tenemos un 85% de reincidencia, estamos por arriba de la media nacional, que es el 75%, pero esto también tiene que ver con la política criminal local, porque se persigue siempre a los mismos, ya son conocidos, a los mismos, a los integrantes de los mismos grupos, porque son los más fáciles de atrapar. Y yo entiendo a los fiscales, y también reconozco en la política del MPA, en la política criminal local, que se ha avanzado en la investigación de causas de delitos complejos, de delitos económicos, de criminalidad organizada,
Pero el mismo fiscal lo dijo, 382 contra 2 millones o 3 millones de las otras. De causas. 70% de los presos son jóvenes de 18 a 24 años, pobres, que entran por primera vez a la cárcel y por un delito leve. Es decir, que va a entrar y va a salir en contratiempo. Y ahí está lo que la gente lo vive como la puerta giratoria. No es puerta giratoria, es que un delito leve amerita una pena leve, no larga. Y esos son los captados como mano de obra fácil, barata, por los otros que están cumpliendo condenas largas porque cometieron delitos graves. Jacquelina, ya estamos llegando al final del bloque. ¿Se viola algún derecho cuando se establecen o se pretenden establecer o se van a establecer sistemas inhibitorios de señales telefónicas en los institutos carcelarios? No, yo pienso que no, pero a su vez, o sea, se viola un derecho si no se les garantiza a los internos la comunicación, como marca la ley de ejecución penal. Porque ellos tienen derecho a comunicarse, pero por supuesto que tiene que ser una comunicación gestionada y reglamentada por el servicio penitenciario. Cada pabellón debería tener afuera un teléfono público y los presos tener una tarjeta o algo para que les permita hablar llamadas de una determinada cantidad de tiempo, de minutos, no sé, porque yo no soy experta en eso, pero sí que nos permitan, digamos, que le permitan a la defensa pública controlar que no se vulnere el derecho a la comunicación. Hay algunos que van más allá y que dicen inclusive hasta de prohibir el contacto entre el recluso y el familiar, bueno, pero es que, emulando a las cárceles estadounidenses. Pero es que no, porque Estados Unidos no tiene las garantías que tenemos nosotros. Entonces, si son funcionarios públicos, por favor, que no repitan cosas que van en contra de la Constitución, porque ese funcionario público tiene que ser removido de su cargo. Los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir las leyes. Entonces no pueden tener un discurso ilegal. No sé quiénes lo dijeron, pero por favor, señores diputados, senadores o quienes sean, que su discurso sea acorde a la ley, a la Constitución. No se vayan afuera de eso, porque el Estado de Derecho, que es un marco dentro del cual nos tenemos que mover, es la Constitución. Chiquitita, entra en un bolsillo fácil. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Fue secretaria, fue camarista, fue jueza, fue defensora. ¿Qué vas a hacer ahora? Por el momento me voy a mi casa, me voy a poner un estudio con mi hija, no me quiero hacer propaganda porque ahora hace algo chico para ayudarla a ella. Y me acordaba que yo vine al primer programa acá, así que bueno, muchas gracias. Gracias por la disposición. Gracias a ustedes.